Antes que todo, deseo un feliz Día del Padre. Espero les esté pasando bonito a todos los papás del curso. Así que esta sesión vamos a hacerla lo más breve posible para que ustedes puedan continuar en las celebraciones también. Antes de empezar, el tema 3, que es métodos numéricos para describir datos, quisiera confirmar que me pueden escuchar bien. Vamos a confirmar. Hola Nancy, buenas noches. Ernesto, Carlos. ¿Quién más tenemos aquí en la lista? Nos están acompañando Anisa, Aníbal, Claudia, Ernesto, Nancy, Juan Apaza, Katia y Oscar. Muy bien, Anisa, muchas gracias por confirmar. Entonces vamos a empezar. En las sesiones anteriores habíamos visto conceptos, luego habíamos definido, por ejemplo, población, muestra, variables. Habíamos empezado también a recopilar datos y los habíamos organizado, por ejemplo, en tablas de distribución de frecuencia y en gráficos, ¿no? Recuerden que habíamos visto gráficos para variables cualitativas, como por ejemplo gráfico de barras o gráfico de sectores circulares, y también gráficos para variables numéricas o cuantitativas, como los gráficos de bastones para discretas y los histogramas para variables cuantitativas continuas. Además, también habíamos visto algunos gráficos que nos permitían organizar los valores para, por ejemplo, encontrar datos atípicos, ¿no? Como los diagramas de cajas. Muy bien, ahora estos grupos o estos datos que ya hemos recopilado, vamos a describirlos, pero utilizando métodos numéricos. Es decir, buscaremos algún valor que nos permita describir a todo el grupo, ¿no? Y los valores que se estilan usar son, por ejemplo, la media, cuando hablamos, ¿no? Y decimos, este equipo tiene una edad promedio, ¿no? Por ejemplo, los equipos de fútbol, una edad promedio de 26 años. O decimos, en esta empresa, el sueldo promedio es de 4.000 soles, por ejemplo, para la categoría laboral A, y así. ¿Qué métodos tenemos? Vamos a dar una mirada panorámica a este capítulo. Tenemos tres grandes grupos de medidas, ¿de acuerdo? Tenemos las medidas de tendencia central, que estamos viendo aquí. Luego tenemos las medidas de dispersión o variación. Y finalmente tenemos algunas medidas que nos ayudan a entender la distribución de las frecuencias en cuanto a asimetría y a kurtosis. Nos ayudan a ver cómo es la forma de esta gráfica. Estas medidas las podemos calcular, como dice aquí, tanto a valores tabulados, es decir, que están en una tabla, o valores no tabulados, es decir, los valores se encuentran en una lista, y tenemos el detalle conocido de todos esos valores. Sigamos viendo. En cuanto a la media, tenemos cuatro tipos de medias. Uno es la media aritmética, que es la que usamos constantemente, o con mayor frecuencia, donde obtenemos el valor sumando todos los datos entre la cantidad de valores. Luego tenemos la media geométrica, que se utiliza, por ejemplo, cuando queremos calcular un promedio de variaciones. Este valor, por ejemplo, lo utilizan cuando quieren analizar la variación del PBI promedio, ¿no? Y dicen, el Perú crecerá un promedio de 3% en el PBI. Mes a mes, ¿no? El PBI va variando, y quieren calcular el PBI promedio, y para ello se usa la media geométrica, que es un promedio de variaciones. Y la media armónica también es un promedio de variaciones que se usa, por ejemplo, para el cálculo de velocidades promedio o de tasas donde cambian dos magnitudes. Y la media cuadrática es un promedio de distancias, es la que usa, por ejemplo, la varianza. Luego, como ven aquí, tenemos la mediana, ¿no? La mediana ya la habíamos conocido en las medidas de posición.
¿Recuerdan? Cuando estábamos haciendo nuestro diagrama de cajas, o también cuando estábamos analizando el tema de los percentiles. La mediana, como ustedes recuerdan, es el valor que está en el centro de los datos y nos dice que nos establece dos grupos, ¿no? Dos grupos divididos en 50% de concentración en cada uno, ¿no? Y la moda es el valor que tiene mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Es el valor que tiene mayor frecuencia. No necesariamente es mayor siempre a 50%, puede ocurrir, pero puede ser que una opinión, por ejemplo, en las encuestas, sea de 30% y esa opinión sea mayor a todas las demás, será la moda. Entonces, en resumen, la moda es el valor más frecuente y lo podemos ubicar en las tablas ubicando el valor que tiene mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí hemos visto un panorama de las medidas de tendencia central. Y en el Excel, o en los programas estadísticos, tenemos funciones que nos permiten calcular la media. En el Excel, la función para calcular la media es el promedio, así se llama la función. La mediana tiene su mismo nombre, se llama mediana, y en las versiones del Excel, la moda también se llama moda. O también la moda, como puede haber varias, el Excel tiene una función para decirle que nos encuentre varias de ellas. Luego, veamos a ver algunos de ellos, ¿no? La media aritmética, ¿no? ¿Cuál es su manera de calcularlo? Como ven ahí, lo que hacemos es sumamos todos los valores y lo dividimos entre la cantidad de estos, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 32 valores, diríamos la media de los 32 tiempos sin agrupar es 34.25 minutos. Cuando expresen sus cantidades, la sugerencia es que siempre pongan las unidades de la variable que estamos analizando, ¿no? La media, la mediana y la moda, cuando calculen esas medidas o esos estadísticos, mantienen la misma unidad de la variable. ¿Cómo cambia ese valor si es que tuviéramos valores tabulados? Es decir, cuando los valores están en una tabla, ¿no? Y la fórmula es, hacemos la sumatoria de las frecuencias multiplicados por el valor de la variable entre n. Y así hallaríamos la media cuando los valores están tabulados, ¿no? Veamos un ejemplo de tabulación, para que quede más claro. Entonces vamos a anotar, vamos a hacer una pequeña tabla para una variable discreta, vamos a tabularla, y hallaremos cómo sería la media de ese grupo. Por ejemplo, vamos a hacer la media de un grupo para la variable número de hijos. Colocamos los valores. La variable en este caso es número de hijos. Vamos a ver aquí, número de hijos. Luego tenemos los valores y las frecuencias. Supongamos que hemos entrevistado a 30 familias. Y cada una de estas familias dio la cantidad de hijos que tiene, ¿no? Por ejemplo, en un distrito determinado, o en una urbanización, se entrevistó y, por ejemplo, 10 familias dijeron que tenían 0 hijos, 15 que tenían 1, vamos a ver que 8 dijeron que tenían 2, 7 que tenían 3, y a muy pocos que tenían 4 hijos. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la cantidad de hijos. Vamos a sumar. Y nos da un total, por ejemplo, de 44 familias. Entonces la pregunta, según la fórmula, ¿cómo deberíamos hacer para calcular el promedio de todas estas cantidades? Dice, es la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por la variable. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, la frecuencia por la variable. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que generar una nueva columna en la cual colocamos xi multiplicado por fi. Entonces vamos multiplicando con calma. Sería 0
por 10, luego 1 por 15, 2 por 18, 3 por 17 y 4 por 44. Al multiplicar, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, por ejemplo, que 15 familias, pero en este caso FI, vamos a ponerlo para que quede más claro, es el número de familias. Y XI, ¿no? En este caso XI, es el número de hijos que reportan. Entonces, cuando yo multiplico 2 por 18, estamos diciendo que 8 familias dijeron que tienen 2 hijos. Es decir, aportan con 16 hijos. En total, si yo sumo toda esta columna, estará diciendo que en esa urbanización hay 68 hijos que corresponden a 44 familias. Por lo tanto, la media será 68 entre 44. Es decir, la suma total de hijos entre la cantidad de familias. Y vamos a tomarlo con un valor de 1. Con un decimal 1.5 hijos. El promedio será 1.5 hijos por familia. Ojo que es un promedio. Hacer un promedio puede tener decimales. Y una de las reglas que se estila usar es de que los promedios tengan un decimal más que mis datos. Mis datos están en números enteros, como estamos viendo aquí. Entonces, por lo tanto, el promedio tendrá un decimal más, que es 1.5 hijos. ¿Sí? Ahora, ¿me escuchan bien? Nos menciona Sonia que no se escucha bien. ¿Se pueden confirmar, por favor? Cualquier duda también la pueden hacer por el WhatsApp o por el chat. ¿Está todo bien? Ah, ya. Gracias, Aníbal, por confirmar. ¿Listo? Y esto también, los que cuentan con calculadora científica, también lo pueden hacer con su calculadora científica si quieren calcular un promedio de una variable cuantitativa discreta. Hacemos lo mismo. Colocamos los datos de la variable, que está en formato tabular, y la calculadora lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo en modo estadístico. Colocamos una variable. Para que aparezca también la frecuencia en las calculadoras, previamente hay que configurarlo, ¿no? Vamos a configurar esto primero con el modo setup. Llegan hasta la opción estadística y activan las frecuencias. Luego que está activo, ya pasamos al modo estadístico y ya podemos colocar los valores, ¿no? Sería desde 0, para X, de 0 hasta 4. Y luego coloco las frecuencias. Coloco las frecuencias, por ejemplo, con 0 hijos, según los datos, era 10 familias, con un hijo, 15 familias, con 2 hijos, 8 familias, con 3 hijos, 7 familias, y con 4 hijos, 4 familias. No, perdón, aquí he puesto 5, que es 4. Listo. Y luego pido los valores con Shift 1, que es Shift estadística, y en la opción 4, que es variable, tengo X raya, que significa la media de ese grupo de datos. Y al igual que el Excel, sale 1.5 si lo tomamos con un decimal. Entonces podemos hacerlo con la calculadora o con el Excel, ¿no? Pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes usará el Excel porque permite manipular mayor cantidad de datos de forma más cómoda, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿tiene sentido que un promedio sea 1.5 hijos? Los invito a que puedan buscar en este momento en Google y pongan por favor número promedio de hijos de la mujer peruana. En el Perú, ¿cuál es el promedio de hijos que tiene la mujer peruana? Quizás confirme su sospecha, ¿no? O puedan conocer este valor. Si lo pueden hacer, por favor, y veamos si el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, o quizás el Ministerio de Salud o alguna fuente de gobierno, tiene ese valor promedio de la cantidad, ¿no? Número promedio de hijos de la mujer peruana.
Vamos a buscarlo también con ustedes. Y veamos qué valor obtenemos. Si me pudieran ayudar a buscar el valor, les agradecería mucho. Quizás Carlos, Jefferson, Aníbal, Claudia, Sonia. A la pantalla que ustedes tienen ahí de Zoom, pueden presionar el escape para que puedan luego también ustedes buscar, ¿no? Vamos a buscar, a ver, número promedio de hijos de la mujer peruana. Veamos si tenemos algún valor que nos dé alguna pista, ¿no? Por ejemplo, tenemos una publicación del 12 de mayo del 2017. José Luis Cortés tiene un valor 2.6 hijos, ¿no? Creo que ese valor es del 2012. Según según las noticias, el número promedio de hijos por mujer es 2.3, supongo que es en el sector urbano, y en el sector rural es 3.3 hijos, ¿no? Entonces la media es un valor que está resumiendo a esa población, está resumiendo una característica o una variable, ¿no? Sonia Lezama nos dice 2.3 hijos en zona urbana y en la rural 3.3 hijos, ¿no? Y así podríamos también tener otras medidas como por ejemplo la moda o la mediana para describir a este conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, también, ahora que estamos con el Mundial, ustedes podrían determinar, o en el Mundial pasado, el promedio de goles por partido, ¿no? Que se ha realizado, ¿no? Aníbal dice, según Publimetro 2016, ¿no? Eso que estoy mostrando aquí, el link, es una publicación de junio, esta publicación, a ver, de la fecha, viernes 12 de mayo del 2017, ¿no? Eso que tenemos ahí. Seguro más abajo estará la fuente donde indica ese promedio de dónde lo está sacando, ¿no? Y lo ha sacado del Instituto INEI y de la encuesta nacional de hogares ENAJO 2016, ¿no? De esa encuesta han sacado esos valores, ¿no? Y están por rangos de edad y entre otros. Entonces la media también, como pueden ver, les permite comparar grupos. En este caso estamos comparando el grupo rural contra el grupo urbano, ¿no? Por ejemplo, Carlos nos decía que en el sector Carlos Carrera, ¿no? 2.3 era en la zona urbana y en la zona rural 3.3, ¿no? O también por grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, Aníbal mencionaba que 2.5 años era el número de hijos, perdón, 2.5 hijos por familia, era de 15 a 49 años, ¿no? Y seguro si ustedes analizan por varios grupos, estableciendo otras características para estratificar o para separar los grupos, encontrarán algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, si analizan el grado académico de la madre, quizás mientras el grado académico aumente, ¿qué creen que pasará con el promedio del número de hijos? ¿Este será más elevado o será mayor? ¿No? Por ejemplo, les lanzo esa pregunta. Y hemos visto que en el sector rural es mayor y en el urbano es menor, ¿no? Ahora, por regiones también será lo mismo, ¿no? Habría que ver en la costa, sierra, la selva, el promedio de hijos será lo mismo. Habría ahí que analizarlo, ¿no? Ah, Carlos Carrano dice es 2.6 según el MINSA. Muy bien. Entonces sigamos viendo. Entonces los valores, como pueden ver, de estas medidas de resumen, pueden ser para valores que no estén tabulados o para valores tabulados, ¿no? Como en este caso, para la variable discreta está tabulado. Y la fórmula es la frecuencia multiplicada por el valor de la variable entre n. ¿Cómo hallaríamos esta misma media, pero cuando los valores se encuentran en intervalos? ¿No? Es decir, ya los tenemos en grupos y queremos calcular la media, ¿no? Queremos calcular la media. Por ejemplo, como en este caso, hallar la media de los tiempos tabulados. Para ello, la fórmula es la sumatoria de las frecuencias multiplicados por la marca de clase entre la cantidad de datos. De esa forma, tendríamos la media de ese grupo. Es decir, los datos están en variables,
que está agrupada en intervalos. Correspondiendo a la pregunta, Sonia nos decía, mayor grado académico, menos hijos. Sí, esa afirmación de Sonia es una hipótesis que está planteando, y con los valores que tomemos, podríamos confirmar ello, ¿no? El INEI también ofrece un promedio de hijos, o quizás pueden encontrarlo en Google, donde a mayor nivel académico, el promedio de los hijos que tiene esa mujer es menor, ¿no? Y también, conforme ha pasado el tiempo, el promedio de hijos ha ido disminuyendo, ¿no? Seguro ustedes tienen sus padres, sus abuelos, que eran muy numerosos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mis padres eran 10 hermanos, en el caso de mi mamá también eran 7 hermanos, y conforme ha pasado el tiempo, el promedio de hijos ha ido disminuyendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el promedio cuando los datos están tabulados, pero ahora en intervalo? No siempre vamos a tener a disposición los datos en una lista, sino quizás accedemos a esta información ya tabulada. ¿Y cómo calculamos el promedio para poder describirlo? ¿No? Lo que vamos a hacer es, hallamos la marca de clase de cada intervalo. La marca de clase, recuerden que es el punto medio, y esa marca de clase le multiplicamos por la frecuencia. Y así tendremos el promedio. Por ejemplo, Carlos nos cuenta, su bisabuelo tuvo 15 hijos, y la variable económica, como menciona Aníbal, influye en el número de hijos, ¿no? Sí, bueno, en la década, supongo, de 30, 40, del siglo anterior, del siglo XX, el promedio de hijos era más elevado, ¿no? También la esperanza de vida era menor. Y conforme ha pasado el tiempo, el promedio de años que vive una persona ha aumentado, y el promedio del número de hijos por familia también ha disminuido. Entonces las medias nos permiten conocer esa tendencia o esa evolución. Vamos a hallar un promedio cuando los datos se encuentran tabulados, ¿no? Vamos a anotar estos valores para calcularlo, para calcular. Vamos a hacer un ejemplo para datos que están en intervalos, ¿no? Supongamos ahora una variable, por ejemplo, sueldo en una empresa. Entonces, tenemos la variable sueldo en una empresa y tenemos algunos valores iniciales, ¿no? Por ejemplo, un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, desde 800 a 1000. Luego vamos a ir aumentando de 1000 a 1200. Cuando tenemos, para una categoría, para una sucursal, tenemos estas categorías, esos sueldos, ¿no? Y tenemos ahí las frecuencias para cada uno de ellos. Vamos a ver aquí unos valores. Supongamos que tenemos estos valores, donde estos son los intervalos y esas son las frecuencias. Entonces tenemos la tabla organizada de esta forma de intervalos, pero nos piden hallar el promedio o la media de este grupo. Entonces, según la fórmula, como pueden ver, lo que tengo que hallar primero es la marca de clase, que es MI, y multiplicarla por la frecuencia y dividirlo entre n. Entonces, la marca de clase, como ustedes recordarán, era el punto medio de cada intervalo, es decir, el límite inferior más el límite superior entre 2. Por ejemplo, para el primer intervalo, el punto medio o el promedio de ese intervalo es 900. Y así podemos hallar de cada uno. Luego debo contabilizar cuántos valores o cuántos trabajadores hay en esta sucursal. Tenemos 115. Cuando estamos multiplicando la marca de clase por la frecuencia, lo que estamos haciendo es calculando el total de dinero que tienen esos 6 trabajadores, ¿no? Cuando yo multiplico la marca de clase por la frecuencia, estoy diciendo que esos 6 trabajadores en promedio ganan 900 y representan 5.400 soles. Y lo mismo haría para cada uno de ellos. Y me da una suma de 163.300. Entonces, esta suma
dividida entre la cantidad, le va a dar el promedio del sueldo de un trabajador, ¿no? Entonces tenemos la media, dividimos, y para esta empresa el promedio del sueldo es 1420, ¿no? Entonces de esta forma calculamos cuando tenemos valores agrupados en intervalos. Por ejemplo, busquemos, calculen por favor ahora, o busquen, indaguen, cuál es el promedio del ingreso de un limeño, ¿no? O de un peruano. Podemos encontrar esa información, el ingreso promedio. O sea, ¿cuánto gana en promedio un peruano o una persona que reside en Lima? Si pueden encontrar esa información, por favor, les agradecería. ¿Cuánto es ese promedio? Vamos a buscarlo. A ver, ingreso promedio mensual en el Perú. Vamos a ver. Según un dato de enero del 2018, también tenemos en marzo del 2018, el sueldo promedio fue de 1.674 soles, ¿no? Ahora, veamos. Ingreso promedio mensual en Lima metropolitana fue de 1.667 soles al cierre del 2017. ¿No? Claudia nos ha compartido también este mismo dato. Ahora vamos a ver. Voy a mostrar el dato de Claudia. Claudia nos da que su valor es igual, ¿no? Sueldo promedio subió a 1.674 en el último trimestre móvil, ¿no? Y el ingreso de las mujeres subió 71 soles entre diciembre de 2017 y febrero 2017. Y también nos muestra algunos valores según algunos intervalos de edad, ¿no? Por ejemplo, de 14 a 24 años también aumentó en 25.7 soles, en los de 45 a más años aumentó en 50.6 soles, y en el grupo de 25 a 44 años no se observó una variación significativa, ¿no? O sea, se mantuvo similar. Y también nos ofrece promedios entre dos grupos. Según esta data, de los hombres fue en 1.894 soles y de las mujeres en 1.395 soles, ¿no? Todavía existe una brecha entre ambos grupos, ¿no? Como pueden ver ahí. Muy bien, entonces también podemos encontrar, la información está en intervalos y podemos encontrar ahí los valores. Eso es la media. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta sobre la media? ¿Alguna consulta con todo gusto? La media tiene algunas propiedades que vamos a analizar. Y también tiene algunas desventajas, ¿no? Al momento de calcularse. A ver, veamos algunas propiedades. Promedio de la media. La suma de todos los valores podemos considerarla como el número de datos multiplicado por la media, ¿no? Eso de ahí se desprende de la fórmula. Luego, si la media sufre una transformación lineal, o la variable sufre una transformación lineal, la nueva media, o la forma de calcularla es, seguimos la misma transformación lineal y en lugar de la x colocamos la media anterior. Vamos a ver como un ejemplo cómo usar esta propiedad de la transformación lineal de la media. Luego, si sumamos las desviaciones, es decir, cada valor, qué tanto está desviado de la media o qué tanto se aleja de la media, esas desviaciones tienden a cero. Pero veamos esta transformación lineal, ¿sí? Igual, vamos a verlo por ejemplo, con el tema de los sueldos. ¿Sí? Con el tema de los sueldos. Ahora, en este caso, la media inicial de estos sueldos, ¿no? Es decir, el X raya, era 1.420 soles, ¿de acuerdo? Y supongamos que a esos trabajadores vamos a crear una nueva variable, donde a esta nueva variable le llamamos el nuevo sueldo, ¿no? El nuevo sueldo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, al sueldo anterior
le damos una bonificación de 100 soles. Pero también a todos les hacemos un aumento de 10%, es decir, multiplicamos por 1.1. Entonces, ese sería el nuevo sueldo. Eso representa que le hemos aumentado 10% a todos los sueldos y adicional a ese resultado le hemos dado un bono de 100 soles. La pregunta es, ¿cuál sería la nueva media? O sea, ¿cuál es la nueva media de este nuevo sueldo? Es decir, modificado, en el cual le aumentamos 10% a todos los sueldos y le damos una bonificación de 100 soles. Es decir, le sumamos 100 soles. ¿Qué dicen? ¿Cómo haríamos eso? Lo que vamos a hacer es también, este nuevo valor, aplicamos las propiedades de la media y diríamos, ¿no? Esta nueva media va a ser igual a 1.1 multiplicado por la media de los sueldos anterior más 100. Y así lo vamos a calcular. Entonces tendríamos que este nuevo promedio es igual a 1.1. A ver, tenemos una respuesta de Rocío. Rocío nos dice, si a todos se aumenta la bonificación y se incrementa la remuneración en 100, la nueva media también recibirá el incremento de 10% y también el aumento de 100 soles. Entonces lo que dice Rocío es correcto. Entonces multiplicamos por 1.1 a la media anterior, que era 1420, y le sumamos los 100 soles de bonificación. Es lo que dice la propiedad de la media. Entonces su valor, aquí vamos a poner 1.1, su valor será, o el nuevo promedio será 1662. Es decir, no tenemos que calcular todos los valores, sino lo que tenemos que hacer es calcular las propiedades de la media, ¿no? Calculamos utilizando estas propiedades, que es de la transformación lineal, lo que estamos viendo en el punto 2. ¿Sí? Es lo que se refiere. Muy bien. Tenemos una media, o llamada la media ponderada, en la cual los valores tienen algunos pesos. Y de esa forma calculamos un nuevo promedio. Entonces la fórmula de esta media es, a cada valor se le multiplica por su respectivo peso y se divide entre la suma de todos los pesos, para tener ese promedio ponderado, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos dos sucursales. Ya tenemos una empresa que tiene dos sucursales. La sucursal A y la sucursal B. En la sucursal A, el total de trabajadores es, por ejemplo, 500 trabajadores y en la sucursal B es 250. Y hemos obtenido el promedio de los sueldos de cada una. En la sucursal A es 1420 soles y en la sucursal B es 1300 soles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculamos el promedio de los sueldos de ambas sucursales? Para ello, debemos usar el promedio ponderado. Entonces, este promedio ponderado lo que nos dirá es tener el valor de todo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Decimos, cada valor, como dice la fórmula, 500, en este caso, bueno, el promedio es 1420 y lo multiplicamos por 500, donde el peso sería 500. Esta frecuencia, que es 500 y 250, nos da el peso, o nos da la importancia que tiene cada una de las filiales, para poder obtener este promedio ponderado. Entonces sería 1420 multiplicado por 500 más 1300 multiplicado por 250, y todo esto dividido entre la suma de los pesos, es decir, entre 500 más 250, porque es un promedio ponderado. Entonces el promedio de los sueldos de todas las dos filiales será 1380, ¿no? Es decir, el promedio ponderado, o la media ponderada. ¿Dónde lo usamos mucho? Por ejemplo, cuando ustedes calculan su promedio de notas y les dicen, ¿no?
El 50% tiene el trabajo uno, el 20% la evaluación parcial. Y cada uno de los valores de sus notas tiene un peso, ¿no? Sería estos porcentajes, ¿sí? Y así vamos calculando. Igual, si queremos calcular, por ejemplo, el promedio del número de hijos por varios lugares, y tenemos los promedios parciales, tendríamos que calcular, dada la importancia de cada grupo, cuántas familias viven en cada lugar, y con eso calcularíamos también un promedio ponderado. A ver, sigamos viendo. ¿Cuál es la desventaja de la media? Dice, la media aritmética se ve afectada por valores extremos, ¿no? Es decir, un valor muy grande o un valor muy pequeño puede afectar al promedio de la media, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde vimos eso? Cuando, cuando estábamos tomando, vamos a mostrar este ejemplo, por ejemplo, de los jugadores de fútbol, ¿no? Si ustedes... Nuestro próximo rival ahora es Francia, ¿no? No sé si me podrían ayudar a buscar el valor de mercado de los jugadores franceses y si es que existe algún jugador que tenga un valor muy alto, ¿no? A ver, vamos a poner valor de mercado de los jugadores de Francia. Dice, Francia es la selección de mayor valor de mercado en el Mundial. Hoy día jugó Brasil y el comentarista, por ejemplo, decía que el valor de mercado, es decir, la suma de todos los jugadores del equipo brasileño, era de 900 millones de euros, versus el equipo de Suiza, que era de 200 millones de euros, ¿no? Entonces veamos si es que en la lista de los jugadores de Francia existe algún jugador francés que tenga un valor extremadamente alto y lo cual al momento de calcular el promedio por jugador haría que este promedio se distorsione, ¿no? Que salga un valor que no representa ya al equipo, ¿no? Que no representa al grupo. Aquí tenemos Francia. Tenemos ahí los jugadores. 25, 15, 2.5, 70 millones, 60, 30, 30, 7 millones, 40, 35, 23, 60, 30, 40, 30, 60, 65, 120. Griezmann tiene 100 y Oliver Giroud tiene 18, ¿no? Soy nos dice, la joven promesa francés, Kylian Mbappé. ¡Wow! Kylian Mbappé vale 186 millones, ¿no? Claudia Millán dice Kylian Mbappé 120 millones, Mbappé 120 millones, ¿no? Según el portal de transfer. Entonces, comparen este 120 contra otros jugadores que tienen, por ejemplo, 35 o 23. Entonces, la media, si uno calcula el promedio de valorización de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, el equipo francés, vamos a calcular, vamos a pasarlo esto a Excel y haremos un pequeño cálculo. Y luego les compartimos este Excel. Entonces, ese es el promedio, ese es el problema de la media, ¿no? Que puede sufrir o se ve afectada por valores atípicos o valores muy grandes, ¿no? Entonces, estamos ahí pegando los resultados y si calculamos el promedio, ya el promedio podría no ser representativo, ¿no? Vamos a ver si es que nos da el resultado. Aquí tenemos los valores. Entonces, vamos a copiar solamente la edad y el valor de mercado y con esos valores calcularemos, por ejemplo, el promedio, ¿no? Vamos a ordenarlo de acuerdo al valor de mercado. Y vamos a ponerle en formato numérico, ¿no?
Entonces vamos a quitarles el texto. Y tenemos ahí los valores de los jugadores. 18. Listo, ahí tenemos los jugadores. Vamos a ordenarlo, igual por valor de mercado desde el más alto al menor. Entonces miren, Mbappé 120 millones, Griezmann 100, pero también tenemos algunos valores que son más pequeños, ¿no? Por ejemplo 2.5 y 7, 50 y 60. Entonces si calculamos el promedio de este grupo, el promedio nos va a salir un valor, veamos, de 46,9 millones. Entonces la media se ve afectada por estos valores extremos. Entonces cuando tenemos esos valores extremos, lo recomendable es mejor usar la mediana. La mediana nos dará un valor más representativo para el grupo de datos, ¿no? Calculamos la mediana. Y la mediana me da 40. Es decir, 40 millones quizás sería un valor que representa mejor a este grupo y ya no 47. Eso es lo que podríamos intuir cuando hablamos de algunas desventajas que tiene la media, ¿no? Que se puede ver, se puede influenciar por valores muy altos, como en este caso de Mbappé. Bueno, ¿y cuánto es la suma de todo el equipo francés? Wow, es 1.080 millones de euros, ¿no? El equipo brasileño está valorizado en 900 millones de euros y el equipo francés en 1.080 millones de euros, ¿no? Y el equipo peruano creo que no llega todavía a los 100 millones de euros, ¿no? Creo que le vaya muy bien en su partido contra Francia. ¿Qué dicen? ¿Le ganamos a Francia o no? Ustedes que están viendo las estadísticas, ¿nos favorecen o no nos favorecen? También un valor que pueden comprobar es con las apuestas, ¿no? Con las apuestas, ellos hacen estudios, recurren a estadísticos, y él se nos dice, el equipo peruano vale 59 millones de euros. Y Sonia nos dice, bueno, es difícil, pero todo es posible, ¿no? Sonia tiene fe en el equipo peruano. Muy bien, Sonia. Sí, las casas de apuestas plantean sus apuestas en base a posibilidades, y aquel equipo que tiene menos probabilidad de ganar tiene un pago más alto, ¿no? Se cumple esta ley de a mayor riesgo, mayor inversión. Entonces, conclusión, les digo, la media tiene ese problema, ¿no? Que se ve afectada por valores atípicos. Ese sería el problema de la media. Sigamos viendo. Veamos ahora la mediana. Entonces, la mediana, inclusive estadísticamente hablando, es una medida más estable, y cuando el grupo es muy heterogéneo, es decir, tiene una dispersión alta, se usa la mediana para representar al grupo. Si la fórmula que estamos analizando, promedio es para datos no agrupados, es decir, tengo la lista total. Aquí, como pueden ver, tengo la lista de todos los valores, que eran los jugadores del equipo de Francia. Aquí tengo la lista, ¿no? Su valor de mercado, tengo la lista de todos los jugadores, ¿no? Ahí eso es para datos, lo llamamos datos no tabulados, Y cuando los valores se encuentran en una tabla, como por ejemplo el caso del número de hijos, ya tenemos que crear columnas adicionales, como estas que vimos, y vamos sumando de a grupos, ¿no? O de a pocos. Y también vimos, para el caso de cuando están en intervalos, como en este caso, igual, creamos una columna que era la marca de clase por la frecuencia. Sumábamos y dividíamos entre el total del número de elementos y teníamos la media. Pero si ustedes cuentan con los datos, se pueden basar, por ejemplo, en el Excel y calcular con la fórmula de promedio todos los valores, ¿no? Lo mismo también para la moda. Calculamos la moda de este grupo. Vamos a ver si es que existe también. La moda puede ser que tampoco no exista. Bueno, en este caso es 30 millones, es decir,
El valor de mercado más frecuente en el equipo francés es de 30 millones y podemos ver que existen 4 jugadores que están valorizados en 30 millones de euros. Así se ve. Ambas medidas, todas estas medidas de media, mediana y moda, se pueden calcular para datos agrupados o para datos no agrupados, ¿no? Veamos ahora la mediana, ¿no? La mediana es un valor, como hemos visto, divide el grupo en dos partes iguales, 50% y 50%. Y lo podemos calcular si tenemos todos los datos, si el centro estaría en el centro, si el número de datos es impar. Por ejemplo, en el caso de los jugadores de fútbol, como son 23, ¿en qué posición estaría la mediana, ¿no? Lo primero que hago es ordeno los valores. Vamos a ordenar los valores, por ejemplo, por edad. ¿Y cuál sería la mediana? ¿En qué posición estaría la mediana? Por el caso de la edad. Ordeno de menor a mayor. Y va a estar en la posición 12. En la posición 12 me va a dar el centro de los datos y corresponde a un jugador que tiene 25 años, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto era las medidas para el valor de mercado y para la edad, la mediana me daría 25 años. La mediana de este grupo sería 25 años. Ahí está, 25 años. Es lo que dice aquí la lámina. Si en cambio los datos fueran pares, tomamos los datos centrales y calculamos un promedio de los dos. Es decir, lo sumo y divido entre dos, ¿no? Si fueran 24 jugadores, tomaría el dato 12, el dato 13, y lo sumo entre 2 y tendría la mediana. Aquí tenemos un ejemplo. Si nos piden hallar la mediana de estos grupos, ordeno los valores y el valor que está en el centro sería la mediana, ¿no? Igual aquí, también para estos datos, 48, 22, 45, los pongo en una fila o en una columna, los ordeno y dependiendo si es par o impar, calculo la mediana, ¿no? Y la mediana es un valor que no se ve afectado por valores atípicos. Pueden, por ejemplo, calcular la edad mediana en el Perú. O sea, el 50% de los peruanos, ¿qué edad tiene como máximo? Quizás lo podamos encontrar en Google. Pueden buscar, por favor, cuál es la edad mediana en el Perú. A ver, les pediría su apoyo, por favor. Quizás tenemos en el INEI. Ahora vamos a ver la edad mediana. Y la ventaja de la mediana es que no se ve afectada por valores extremos, ¿no? A ver si encontramos. O la mediana de la edad. A ver. La mediana de la edad en el Perú. Tenemos la edad media, ¿no? Aquí hemos encontrado alguna noticia, ¿no? Bueno, de una... sobre Arequipa, ¿no? También tenemos la tasa de crecimiento. A ver, veamos. Dice, el INEI también añadió que en el 2012 la edad media de la población estaba en 25,2 años. Es decir, la mitad de la población tiene menos de esta edad, ¿no? Hace 20 años, o sea, en 1992, la edad mediana era de 20,5 años, ¿no? Lo que indicaba que hay más población, bueno, la población mediana, como había menos esperanza de vida, entonces el 50%
era más joven, ¿no? Ahora el 50% tiene más años. Sí, Carlos Carrera nos dice, la edad media de Perú es de 25,2 años. Dice que el Perú es un país joven, ¿no? Si ustedes comparan la edad mediana, quizás con otros países sea más alta. O eso también puede ser que en otro país tengan mayor esperanza de vida y por eso la edad mediana cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, la edad mediana a veces se prefiere como un estimador de tendencia central en vez de la media, ¿no? En lugar de eso. Así también podemos calcular la edad mediana y la edad promedio. Por ejemplo, de las edades de este equipo francés, si el equipo es simétrico, la mediana y la media son similares, ¿no? Si calculamos la media ahora del promedio de edades de este equipo francés, a ver, la mediana era 25 años. Si calculamos el promedio, si el grupo es simétrico, o la distribución es simétrica, debe ser algo similar, ¿no? Y si sale similar, 25,6, si tomamos con un decimal. 25,6 es la edad media. Y la moda, es decir, la cantidad de años más frecuente en el equipo francés, es 22 o 25, veamos. También debería ser similar, 25 y 25. Es decir, que el grupo es simétrico. Cuando existe simetría en una distribución, quiere decir las tres medidas centrales, la media, mediana y moda, tienden a acercarse mucho y tienden a coincidir, ¿no? Entonces, en este grupo francés, tendría una campana como esta, ¿no? Donde las tres medidas, media, mediana y moda, van a coincidir en el centro. Aquí van a estar las tres. Las tres medidas van a estar en el centro, ¿no? En cambio, cuando el grupo es asimétrico, si fuera un grupo asimétrico, si el equipo es muy joven, tendría una simetría positiva, ¿no? Es decir, habría mayores jugadores en edades más bajas, ¿no? O también podría darse que si el equipo, la mayoría son jugadores que ya tienen experiencia, entonces habría más edades en valores mayores, ¿no? También se podría dar eso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos la, las tres medidas. Sigamos viendo, eso era para algunas propiedades de la mediana, ¿no? La mediana también la podemos obtener cuando los datos están agrupados, ¿no? Por ejemplo, en esa tabla que estamos viendo aquí, que corresponde al número de hijos, ¿cuál sería la mediana? ¿No? Es decir, ¿dónde estaría el dato central? Si son 20 valores, como es dato par, estaría entre el valor 10 y el valor 11. Pero ¿dónde está el valor 10? Lo tenemos que ir ubicando. Por ejemplo, hasta aquí tenemos 5 personas. Ajá, como dice Jesús Segarra, entre el 10 y el 11. Hasta aquí tenemos 5 personas. Aquí en el 7, hasta aquí, 5 más 7 son 12. Entonces, el valor 10 y el 11 estarían para aquellas familias que dijeron que tienen 2 hijos. Por lo tanto, la mediana es 2. Recuerden que la variable es número de hijos. Esta variable número de hijos está tomando estos valores: 0, 1, 2, 3 y 4. El valor 10 corresponde a alguien que dijo que tiene 2 hijos, y el valor 11 corresponde también a alguien que dijo que tuvo 2 hijos. Por lo tanto, si promedio los dos, bueno, 2 más 2 entre 2 me va a dar 2. Entonces la mediana sigue siendo 2, ¿no? Y en esta tabla de valores agrupados, ¿cuánto sería la moda? ¿Qué dicen? O sea, ¿cuál es el valor del número de hijos que tiene mayor frecuencia? ¿Cuál sería la moda en este caso? 2 hijos también. Sí, porque tiene mayor frecuencia. Es decir, 7 familias han dicho que tiene 2 hijos. Exacto. Entonces, como pueden ver, para la mediana y la moda, en una tabla tabulada para una variable discreta, ¿no? Es sencillo poder
poder encontrarlo, ¿no? Para la moda hay que ver cuál es el valor que tiene mayor frecuencia, ver la mediana, ubicar la posición. Y con eso vamos encontrando el valor. Ahora, cuando los valores están en intervalos, tenemos que usar esta fórmula, la que estamos viendo aquí. La fórmula puede asustar un poco, pero si nos detallamos a encontrarla, ya no va a ser tan complicado usarla, ¿no? Entonces es la mediana para una variable que está en valores agrupados. ¿Y cómo lo utilizamos? Primero, hay que encontrar el intervalo donde está la mediana, ¿no? El intervalo de la mediana. Luego, que ubicamos ese intervalo, del intervalo ubicamos el límite inferior del intervalo, ubicamos la amplitud del intervalo, es decir, qué ancho tiene ese intervalo, ubicamos la frecuencia, es decir, cuántos valores están en ese intervalo, el número de datos entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior. Todo este valor es la frecuencia acumulada anterior. Entonces, mire, vamos a calcular la mediana, por ejemplo, para los datos de los sueldos. Recuerden que no siempre la información la vamos a tener de forma listada, sino que muchas veces también la tenemos de forma agrupada, ¿no? Entonces, vamos a usar esta fórmula, ¿no? La vamos a usar, se la voy a mostrar, y vamos a hacer el cálculo para los datos agrupados, ¿ya? Para que vean el uso de esta fórmula. Parece que podría asustar un poco, pero si nos detenemos a hacerlo, no va a ser tan complicado. Entonces voy a copiar la fórmula. Vamos a copiarla y la vamos a pegar aquí en el Excel para nuestro intervalo. Y la vamos a usar. Ahí tenemos la fórmula. A ver. Tenemos 115 empleados. 115 empleados, ¿no? Supongamos que queremos calcular la mediana de este grupo de datos que están agrupados en intervalos. Si son 115 empleados, ¿cuál sería la posición de la mediana? Voy a calcular, ¿no? ¿Cuál es la posición de la mediana? Esa posición I de la mediana. Entonces, para calcular esa posición, le sumamos 1 al número de datos, sería 115 más 1 entre 2, y la posición va a ser 58. Es decir, el trabajador 58 es quien tiene el sueldo que corresponde a la mediana. Entonces, para ello, voy acumulando. Voy a crear una nueva columna que se llame la frecuencia acumulada. Y para ello, voy acumulando los valores. El primer intervalo sería 6, el siguiente sería 6 más 14, que me da 20. El siguiente voy acumulando 20 más 30, 50, 50 más 40, 90, hasta que finalmente llego a los 115. Ahora la pregunta es, ¿en qué intervalo estará la mediana? Me dice que es el valor 58. Entonces, al primero tengo 6, al segundo tengo 20, hasta el tercero tengo 50, y en el cuarto tengo 90, ¿no? Entonces, como quiero llegar a 58, recién en este intervalo, en el cuarto, ahí estaría la mediana, ¿no? Ya la encontré, está entre 1400 soles y 1600 soles. Ese sería el intervalo de la mediana, 1400 a 1600. Y una vez que yo ubique eso, ese es el intervalo de la mediana, ya me pongo a identificar los valores de la fórmula. Por ejemplo, ¿cuál sería su límite inferior? El límite inferior sería 1400. ¿Cuál sería la amplitud del intervalo? Es decir, ¿qué ancho tiene el intervalo? Como va de 1400 a 1600, su intervalo sería 200 soles. ¿Cuál sería la frecuencia de ese intervalo? Es decir, ¿cuántos trabajadores tengo que tienen un sueldo de 1400 a 1600? Veo los datos y son 40 trabajadores. 40 trabajadores. Luego necesito saber cuál es la frecuencia acumulada anterior, ¿no? Lo que dice FI mayúscula menos 1. Es decir, la frecuencia acumulada anterior. Veo
Y la frecuencia acumulada anterior es 50. Es 50. Bueno, el número de datos era 115. Listo, entonces con esos valores, voy a usar la calculadora para que se vea mejor la fórmula. Solamente lo que hago es reemplazo y ya tendría el resultado, nada más. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar con calma el uso de la fórmula y tendría, ¿no? A ver, límite inferior, 1400. 1400, vamos a ponerlo. 1400 más, ahora en la parte superior, era n medios, o sea, 115 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, que era 50, entre la frecuencia de los intervalos, que era 40, y todo esto multiplicado por la amplitud, que era 200. Y nos da una mediana de 1437.5. Es la mediana 1437.5. De esa forma calculamos la mediana cuando tenemos datos agrupados en intervalos. Finalmente, nos queda ver ahora la moda. Veamos ahora la moda. Recuerden que la mediana es la mejor medida cuando los datos... y se nos pregunta, ¿y por fórmula del Excel? Bueno, el Excel no tiene una fórmula para los valores cuando están en datos agrupados. Solamente los tiene cuando los valores se encuentran en una lista, ¿no? Cuando no están agrupados. Entonces tendría que usar la fórmula. Y lo que estamos viendo aquí es la fórmula para la moda, pero cuando los datos están agrupados. Es decir, están en intervalos, por ejemplo. Y de forma similar, ubicamos el intervalo modal, es decir, el intervalo que tiene mayor frecuencia, y lo que hacemos es, aplicamos esta fórmula, donde LI es el límite inferior, A es la amplitud, y D1 y D sub 2 son diferencias. D1 es la diferencia entre la frecuencia de la moda menos la frecuencia del intervalo anterior. D sub 2 es la frecuencia de la moda menos la frecuencia del intervalo siguiente. Vamos a aplicar, con este mismo ejemplo de los sueldos, vamos a calcular la moda. Entonces, vamos a abrir un poquito de espacio para no distraernos con el caso anterior. A ver, veamos. Lo primero que tengo que hacer es ubicar el intervalo modal. Entonces, de ese intervalo, ¿cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? En este caso, el intervalo que tiene mayor frecuencia es el intervalo cuarto, porque tiene a 40 trabajadores que tienen sueldos de 1400 a 1600. Entonces, yo ubiqué el intervalo. Entonces, el intervalo modal, es decir, el intervalo que contiene la moda, es el intervalo que está desde, ¿no?, de 1400 hasta menos de 1600. Y lo encontré. Igual, ubico los datos. Límite inferior, 1400. La amplitud del intervalo, 200. ¿No? Estamos ubicando los datos. Luego necesito la frecuencia, la frecuencia de la moda, que son 40 trabajadores. Ahora, ¿cuál sería la frecuencia anterior? La frecuencia anterior sería 40. La frecuencia anterior sería 30, que es el intervalo anterior. Y la frecuencia posterior, el intervalo siguiente, es 20. Listo. Ahora, la diferencia 1 es la frecuencia de la moda, 40, menos la frecuencia del intervalo anterior. 40 menos 30 me da 10. Y la diferencia 2 es la diferencia de la frecuencia de la moda menos el intervalo posterior. 40 menos 20, 20. Listo, entonces ya tengo todos los valores y vamos a usar la fórmula, ¿no? Vamos a poner la calculadora para que lo puedan ver. Entonces era el límite inferior, que era 1400, más en la parte superior colocamos la diferencia 1, que era 10, y en la parte inferior
otra vez la diferencia 1 más la diferencia 2, y eso multiplicado por la amplitud, que en este caso era 200. Entonces, ese valor me va a dar la moda. Y me sale un valor de 1466.67. Esta es la moda. 1466.67. Ahí tendría la moda. Hemos calculado también la mediana, que está por aquí. Vamos a traerla. Ahí está la mediana. Vamos a agruparlo. Y la media, que era 1420. Ahí tenemos los tres valores, o las tres medidas de tendencia central para una variable que está en intervalos, ¿no? Ahí tendríamos los tres. Moda, mediana y media, ¿no? En este caso, la moda es el valor más alto, ¿no? Tenemos ahí la media, la moda, y tenemos ahí los tres valores. Ahora, ya para terminar, algunas interpretaciones de cómo podemos encontrar, en qué nos pueden ayudar esas tres medidas, ¿no? Estas tres medidas, lo que nos ayuda es a encontrar la forma de la distribución de los datos. Por ejemplo, si las tres medidas están muy cercanas entre sí, decimos que la distribución es simétrica. Si la moda está a la izquierda, es decir, el valor más frecuente está a la izquierda, tiene una simetría positiva porque la cola está hacia la derecha. Si la moda está hacia la derecha, tiene una simetría negativa y encontramos mayor concentración de datos en valores altos. Muy bien, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. El día lunes vamos a continuar. Espero que sigan pasando un bonito momento con sus padres, los que son padres, que sigan pasando un bonito día, ¿no? Bueno, con sus padres o también con sus esposos, las damas. Los que son hijos también, que le pasen bonito con sus papás. Y no sé si tuvieran alguna pregunta, ya para finalizar. Seguimos viendo todavía el tema 3, que son medidas de resumen, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, Mónica, Nancy, Oscar, Rafael, Rocío, Milagros, Katia, Carlos, Henry, Aníbal, Yelsen, Daniel, Claudia, Anisa. La mediana es un valor de resumen, pero es un valor también es de posición. En cambio, el promedio ponderado toma los valores, toma los pesos de cada grupo y emite un valor de resumen, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, que pasen un bonito día. Muchas gracias, y en unos minutos les comparto la grabación. Muchas gracias.